Un vecino acusa a Seo Jin de envenenar el arroyo y desata una ola de odio contra él. Detrás de su fachada de ciudadano ejemplar, Jae-moon escondía bidones tóxicos bajo tierra y una mentira aún más sucia. Pero fue Bori, su perro, quien rascó justo donde la verdad dormía enterrada. Y lo que empezó como una calumnia terminó con una revelación imparable. Escuchen cómo esta historia le devolvió el cauce a la justicia. El día empezó como cualquier otro, pero con un olor que Seo Jin no supo identificar de inmediato. No era simplemente humedad ni hojas podridas. Había algo más denso en el aire, algo químico, casi metálico, como pintura vieja mezclada con algas. Bori, su perro mestizo de tamaño mediano, caminaba nervioso, olfateando con insistencia el suelo húmedo mientras jalaba de la correa en dirección al arroyo. Ese pequeño arroyo serpenteaba detrás de las casas del vecindario, cruzando entre jardines, cercas y bambú descuidados. Para Seo Jin, ese lugar había sido, durante las últimas semanas, un alivio, un rincón donde respirar después de las visitas al hospital, donde su suegro llevaba días internado con complicaciones respiratorias. Pero esa mañana el agua no sonaba igual, apenas se movía, estaba espesa, con manchas aceitosas flotando sobre la superficie y una espuma blanca que se deshacía lentamente en los bordes. Seo Jin se agachó y miró de cerca. Entre las piedras, varios peces pequeños flotaban de lado, con el vientre plateado apuntando al cielo y las branquias abiertas. Era una escena silenciosa pero alarmante, como si el arroyo hubiera muerto en secreto durante la noche. Metió la mano en el bolsillo para sacar su móvil, quería grabar el estado del agua, quizás subirlo al foro del barrio o enviárselo a algún conocido de la alcaldía. Pero no llegó a desbloquear la pantalla. Una voz seca y cortante lo sobresaltó desde detrás. ¿Contento?, escupió Oh Jae-moon, su vecino de 3 casas más allá. Llevaba un chaleco reflectante como los que usan los voluntarios de seguridad y una libreta en la mano. Su expresión era de reproche contenido, pero había algo más, satisfacción, como si hubiera estado esperando justo ese momento. Seo Jin no tuvo tiempo de reaccionar. Envenenaste el arroyo con tus químicos, ya avisé a la municipalidad, esto se va a saber. Detrás de Jae-moon, 2 hombres con chaquetas grises bajaban de una camioneta blanca sin logotipos, cargando maletines metálicos. Llevaban identificaciones colgando del cuello. Inspectores de medio ambiente. Sin presentaciones ni explicaciones, comenzaron a recolectar muestras del agua y a tomar fotos. Uno de ellos, el más joven, sacó una hoja y leyó en voz alta. Informe anónimo recibido a las 07:42, cita. El señor Han Seo Jin, nuevo residente, vierte solventes en el desagüe trasero de su vivienda, arroyo afectado. Seo Jin se quedó en blanco, esa era su dirección, esa era su hora. Pero él no había estado en casa la noche anterior. Había salido con Min Seo, su esposa, a visitar al padre de ella en el hospital. Había recibos del estacionamiento, mensajes enviados desde la sala de espera, registros de entrada del hospital. Pero en ese momento nadie se los pedía, nadie preguntaba. Uno de los inspectores pidió permiso para revisar el área detrás de su casa. Seo Jin, aún aturdido, accedió sin pensar. El hombre examinó el fregadero exterior, tomó muestras del suelo cercano y, sin mucha ceremonia, colocó una cinta de advertencia naranja alrededor del grifo. Luego, sacó su cámara y tomó varias fotos del jardín, incluyendo las macetas, la cerca rota que daba al arroyo y hasta el cubo que Seo Jin usaba para regar las plantas. En menos de media hora, el vecindario entero se enteró. Una notificación en el chat comunitario, el mismo grupo donde normalmente se compartían recetas y consejos para la humedad, apareció con el título Peligro ambiental, el nuevo vecino contamina el arroyo. Adjuntaron una foto desenfocada de alguien virtiendo líquido desde un cubo blanco, tomada de espaldas y con mala calidad, pero era suficiente. El mensaje se reenviaba rápido. Algunos respondieron con emojis de enojo,
Otros con frases como «¡Qué vergüenza!» o «Siempre lo dije, los nuevos no respetan nada». Seo-jin quiso hablar, explicar, escribir en el chat, pero se detuvo. Las palabras se sentían inútiles, vacías, frente a la rapidez con la que una verdad alternativa se estaba instalando. Bori gimió, jalando la correa con fuerza. Sus patas delanteras escarbaban la tierra húmeda cerca de la cerca trasera, justo donde el bambú crecía en hileras desparejas. Algo parecía haber llamado su atención bajo la superficie, pero Seo-jin lo apartó sin pensar. No era momento de juegos. Miró el arroyo de nuevo. Esa línea de agua tranquila, que solía reflejar las nubes como un espejo imperfecto, ahora era una línea divisoria, un antes y un después, un crimen ambiental decían, y él, sin entender cómo, sin pruebas en su contra, solo una denuncia anónima, una imagen borrosa y la palabra firme de un vecino respetado, ya estaba señalado como culpable. La cinta de advertencia ondeaba al viento, el suelo parecía moverse bajo sus pies, y por primera vez desde que se mudó al barrio, Seo-jin sintió que su casa no era suya, y que su voz ya no valía lo mismo que la de otros. Los días siguientes fueron una caída lenta y silenciosa. No hubo sirenas ni gritos, pero el castigo social fue inmediato. El saludo habitual de las mañanas, una leve inclinación de cabeza o un annyeonghaseyo mecánico, se convirtió en un giro de cuello forzado, en un silencio intencionado. Las miradas ya no eran neutrales, eran evaluaciones, sospechas envueltas en cordialidad fingida. Seo-jin lo notó por primera vez en la tienda de Ji-won, donde solía comprar café molido y arroz. Cuando fue a pagar con su cuenta habitual, ella evitó su mirada y dijo: «Lo siento, por ahora solo efectivo, hasta que esto se aclare». En el tablón del vecindario, colgado cerca del buzón colectivo, alguien pegó un cartel sin firma: «Cuidemos nuestra agua. Si ves algo raro, repórtalo». Justo debajo, con marcador rojo, alguien había escrito a mano: «Alerta con la casa número 38». Era su dirección. No lo decía explícitamente, pero no hacía falta. Un padre del colegio dejó un comentario en la aplicación de mensajes entre familias: «Sugerimos cambiar la ruta del bus escolar. No queremos a nuestros hijos cerca de una casa con riesgos ambientales». Mientras tanto, Oh Jae-moon se convertía en un héroe local. Organizó en menos de 48 horas una patrulla ecológica comunitaria. Repartió chalecos verdes, imprimió volantes con el logo de una gota de agua feliz y colocó pancartas en las esquinas: «Protejamos el arroyo, protejámonos entre todos». En una de las primeras rondas de limpieza, fue fotografiado con guantes, levantando una botella vieja del agua como si fuera un trofeo. El post en redes acumuló cientos de reacciones. La mayoría decía: «Gracias Jae-moon, si no fuera por ti». En un video corto, captado por su hijo adolescente, Jae-moon señalaba con firmeza la bajante de agua detrás de la casa de Seo-jin. Este tipo de instalaciones mal hechas, pinturas, solventes, basura mal gestionada, eso es lo que nos está matando el ecosistema. Yo llevo aquí 20 años, antes esto no pasaba. Seo-jin vio ese video en su móvil mientras estaba en la fila del banco. Lo tuvo que ver 2 veces. No era solo una acusación indirecta, era una sentencia pública. La palabra pinturas se le quedó clavada como una astilla en el pensamiento. Él era ingeniero civil, no un improvisado. Para la reparación del cobertizo trasero había utilizado sellador aprobado, ecológico, comprado en una ferretería certificada. Recordaba haber guardado los comprobantes. Esa misma noche revisó su correo y encontró las facturas: código de lote, fecha, número de registro ambiental, nada sospechoso. Pero una duda persistente se le instaló como una vibración sorda en la nuca. Abrió el perfil público de Jae-moon en redes. Las fotos del patio de su casa mostraban algo nuevo: una estructura metálica, como una caseta baja y alargada, colocada junto a la hilera de bambú que marcaba el límite con el arroyo. Tenía candado, y el suelo delante de ella parecía recién apisonado, una mezcla de tierra y grava muy ordenada. Esa noche, Bori ladró con insistencia hacia ese rincón. Era un ladrido bajo, gutural, como cuando detectaba una rata escondida, la cola erguida, el cuerpo tenso.
Se negó a alejarse. Cuando Seo-jin lo llamó, el perro solo giró la cabeza un segundo, pero mantuvo la mirada fija en la base del bambú. Rasgó la tierra con las patas, nervioso. Seo-jin encendió la linterna del móvil. No vio nada fuera de lugar, solo hojas caídas y tierra húmeda, pero algo le erizó la piel, como si bajo ese suelo latiera un corazón que no debía estar allí. Min Seo salió al patio con una manta sobre los hombros. Llevaba días preocupada, especialmente por los rumores. «No hagas nada precipitado», le dijo en voz baja. «Si te equivocas, te van a destruir». Seo-jin asintió pero no contestó. Sabía que ella tenía razón. Las reglas no eran las mismas para todos. Él era el nuevo, el que no compartía los lazos invisibles del barrio, los favores antiguos, los hijos en la misma escuela, los almuerzos compartidos entre vecinos con historia. Y Jaemun era intocable. Cada vez que aparecía una nueva selfie suya recogiendo basura o entregando guantes a niños sonrientes, algo dentro de Seo-jin se endurecía. No era solo rabia, era algo más hondo, la sensación de que alguien estaba construyendo cuidadosamente una mentira, ladrillo por ladrillo, y lo estaba haciendo sobre su espalda. Habló con un par de ancianos del barrio, bajo el pretexto de preguntar por la historia del arroyo. Uno de ellos, el señor Jun, le dijo: «El agua ha estado rara desde hace meses, pero todos decían que era cosa del clima o de la fábrica antigua río arriba». «¿Meses? Entonces, ¿por qué la espuma apareció justo ahora? ¿Justo después de que Jaemun construyó esa caseta metálica? ¿Por qué nadie se hacía esas preguntas?» Seo-jin empezó a caminar cada noche junto al arroyo, con Bori a su lado, observando, escuchando. Algo dentro de él se estaba gestando. La impotencia y determinación, la rabia que sentía cada vez que veía cómo todos rodeaban a Jaemun como si fuera un héroe, mientras a él le daban la espalda, se volvía combustible. Y en algún punto, esa rabia se transformó en certeza. Alguien estaba escondiendo algo bajo tierra, y no iba a detenerse hasta sacarlo a la luz. Seo-jin ya no dormía, ni siquiera lo intentaba. Pasaba las noches en la mesa del comedor, entre papeles arrugados, capturas de pantalla, facturas de materiales y mapas del barrio ampliados con rotulador. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Jaemun en el grupo de vecinos organizando otra limpieza comunitaria. Cada publicación, cada like, cada palabra de agradecimiento dirigida a ese hombre que se escondía detrás de una sonrisa cívica le retumbaba como un eco hueco en la cabeza. La rabia se había transformado en algo más puro, determinación. Compró, por internet, kits caseros para detectar compuestos orgánicos volátiles. No eran equipos profesionales, pero servían como brújula. Cada noche, caminaba por la orilla del arroyo, apuntando con el lector hacia zonas donde el aire parecía más denso. Tomaba notas, cruzaba datos, y cada vez el punto más alto de concentración coincidía con la parte trasera del jardín de Jaemun, justo donde el bambú crecía más alto y espeso. Fue Bori quien rompió el silencio. Aquella medianoche, el perro se detuvo en seco, su cuerpo se tensó, las orejas rectas, olfateó con insistencia el borde de tierra junto a la vieja cerca. Luego comenzó a rascar como si algo vivo estuviera enterrado allí. La tierra estaba húmeda y compacta, las patas de Bori lanzaban pedazos de barro oscuro, raíces finas y fragmentos de hojas secas. El sonido de las uñas contra la tierra era casi frenético. Seo-jin, sin pensarlo, se arrodilló y apartó al perro con cuidado. Tomó una pequeña pala de jardinería. Al segundo golpe, algo metálico resonó bajo la superficie. Volvió a rascar, esta vez con las manos, apartando las raíces que rodeaban el objeto. La forma era curva, rugosa al tacto. Con el foco del móvil vio el borde de un bidón oxidado. La pintura azul descascarillada dejaba ver letras desgastadas. MEC, tolueno, compuestos industriales, disolventes de alta toxicidad. El olor escapó por una grieta en la tapa, penetrante, agrio, como si la tierra misma lo hubiera estado conteniendo durante semanas. «Minso», dijo Seo-jin sin levantar la vista, «llama a la policía, no lo toques, ¿sí? Diles que vengan ya».
Minson no preguntó, lo vio en su rostro, en la forma en que su voz temblaba sin quebrarse. Cuando llegaron los agentes, acompañados por la inspectora He Jin del Departamento Ambiental, el aire en el patio estaba cargado de tensión. Uno de los oficiales comenzó a tomar fotos mientras la inspectora abría su maletín. Y entonces, como si hubiera estado esperando justo ese momento, apareció Jaemon. «Ahí está», gritó. «Lo enterró esta madrugada. Yo mismo lo vi desde mi ventana». Seo Jin lo miró en silencio. Por un instante le pareció ver un destello de miedo detrás del ataque frontal. No era la seguridad de un inocente, era la agresividad de alguien que necesitaba tomar el control antes de que la verdad lo aplastara. Pero esta vez Seo Jin estaba preparado. Sacó su móvil y abrió la aplicación de seguridad de su casa. Proyectó en la pantalla de la tableta policial la grabación de la cámara del porche. 21:17, Bori empezando a rascar. 21:24, Seo Jin llamando a emergencias. Mostró el registro de llamadas desde el móvil de Minso, luego las notificaciones del sistema inteligente de energía. La puerta trasera no se había abierto en todo el día. La inspectora He Jin frunció el ceño. Pidió acordonar la zona, solicitó la presencia del equipo forense ambiental, ordenó que nadie tocara el bidón. Pero la tensión no se detuvo ahí. A la mañana siguiente, Seo Jin encontró un papel doblado clavado con una chincheta oxidada en su poste de luz. En letras grandes y torcidas, «Lárgate antes de hundirnos a todos». Y como si eso no bastara, al salir de casa, vio su coche agachado hacia un lado. 2 neumáticos delanteros estaban rajados, cortados de forma precisa. Respiró hondo. El miedo lo rozó, pero no lo dominó. Algo dentro de él ardía más fuerte que el miedo. Encendió el portátil, accedió a la plataforma de solicitudes públicas, presentó una petición formal de información sobre rutas de vehículos industriales durante las últimas semanas. Indicó el sector, las fechas, el horario nocturno. 3 días después recibió la respuesta. Y allí, en los registros de acceso a la vía de servicio que corría detrás del arroyo, apareció un nombre, Kang Dae-song, titular de una furgoneta blanca que había pasado por el camino trasero exactamente 3 veces, siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada. Kang Dae-song, primo político de Jaemon, dueño de una pequeña empresa de desechos no peligrosos. La conexión era demasiado precisa para ser casualidad. Pero eso no fue lo único. En el foro del barrio, un usuario llamado Vecino Verde publicó una nueva serie de fotos en las que supuestamente se veía a Seo Jin tirando cubos de agua sospechosa en su jardín, acompañadas por un texto: «¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? El que contamina, paga». Seo Jin reconoció su cerca, pero las imágenes estaban manipuladas. No recordaba haber hecho esas acciones, ni siquiera de manera inocente. Llamó a un antiguo compañero de universidad experto en ciberseguridad. Le pidió que rastreara la IP. 2 días después recibió el mensaje. La dirección IP estaba registrada a nombre de Oh Jae-moon. Ya no era una sospecha, era una red. Seo Jin cerró el portátil. Sus ojos estaban rojos, pero no de cansancio. Era otra cosa, la tensión de semanas enteras comprimida en el centro del pecho. Se levantó. Caminó hacia la cocina, se sirvió agua, miró por la ventana el jardín donde Bori dormía exhausto junto a la cerca del bambú. «Minso», dijo Seo Jin con la mandíbula tensa, «nos vemos en la audiencia». Y esta vez no como acusado, sino como quien lleva la verdad en la mano, aunque haya que arrancarla de la tierra con las uñas. El salón comunitario, normalmente usado para asambleas escolares y clases de yoga, había sido transformado en un escenario de juicio no oficial. Filas de sillas plásticas ocupadas por vecinos de todas las edades, un proyector colgado de manera improvisada del techo y en las paredes mamparas con fotos, el arroyo antes y después. Imágenes en tono sepia de niños jugando, metidos hasta las rodillas en el agua clara, contrastaban con las últimas capturas de peces muertos, espuma aceitosa y ramas ennegrecidas. He Jin, la inspectora, abrió la sesión con tono técnico, casi quirúrgico. Su voz no buscaba emociones, buscaba orden.
Resultados preliminares del laboratorio ambiental. Se ha detectado la presencia de tolueno, metiletilcetona y colorantes azoicos, todos compuestos propios de disolventes industriales, usados comúnmente en barnices y tintas de imprenta. Algunos vecinos murmuraron, otros asintieron lentamente, como si eso confirmara sus sospechas. Jae-moon, sentado en la primera fila, con camisa blanca bien planchada y gafas colgando del cuello, sonrió. Levantó ligeramente una ceja como diciendo, «¿Ven? Lo dije desde el principio». «Propios de las pinturas», murmuró con suficiencia, «como las del señor de al lado». Seo-jin respiró hondo, no respondió, no se defendió, solo se puso de pie. Caminó hasta el centro del salón, donde habían colocado una mesa auxiliar con un portátil conectado al proyector. Con manos firmes y una voz más clara de lo que él mismo esperaba, dijo, «Quiero presentar mi línea de tiempo». Y con eso comenzó el giro. La primera imagen, un video nocturno, de la cámara del porche, Boris rascando frenéticamente junto al bambú, hora 21:17. La siguiente, registro de llamada a emergencias desde su móvil, 21:24. Luego, una secuencia de datos de su sistema inteligente de energía, puerta trasera sin actividad, sensor de movimiento inactivo, último acceso exterior 0708. La sala se quedó en silencio. Seo-jin siguió. Aquí tienen el mapa de calor de tránsito de vehículos industriales extraído de la plataforma municipal. Marcó con el cursor una línea fina, curva, sobre el borde del arroyo. Esta furgoneta, registrada a nombre de Kang Dae-sung, primo político del señor Oh Jae-moon, pasó por este camino 3 veces, el 7, el 14 y el 22 de este mes, siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada. Un murmullo más fuerte recorrió la sala. Hye-jin levantó la vista. Seo-jin abrió un PDF proyectado a pantalla completa. El encabezado decía, Hanil Coatings, almacén clausurado, departamento de residuos industriales. En esta subasta de liquidación, publicada en el portal del gobierno, la empresa Hanil vendió bidones de residuos industriales a un intermediario, nombre registrado Kang Dae-sung. Hizo zoom sobre el documento. Aquí, la firma de quien atestigua la retirada de los contenedores. Pausa. Oh Jae-moon. Por primera vez, el gesto de Jae-moon se quebró, no completamente, pero lo suficiente como para que su pierna empezara a moverse con nerviosismo. Apretó los labios, miró a su alrededor, nadie le devolvía la mirada. Seo-jin cambió la diapositiva. Por último, capturas de pantallas de publicaciones hechas por el usuario Vecino Verde, que durante semanas compartió contenido falso sobre mí. Otra pausa. La IP de ese perfil coincide con la red Wi-Fi de la casa del señor Oh Jae-moon, que por cierto no tiene cifrado WPA activado desde enero. Hye-jin anotaba, la tensión era total. Fue entonces cuando Jae-moon se levantó, ya no sonreía. Su voz sonó rota pero todavía buscaba excusas. Yo solo intenté proteger el valor de nuestras casas. Si la municipalidad declaraba el arroyo como zona contaminada, los precios caerían en picado. Los bidones era algo temporal, iba a retirarlos, no sabía que filtraban, no debía pasar. ¿Enterrándolos junto al agua?, preguntó Hye-jin, sin levantar la voz. No fue un grito, fue una sentencia. El silencio que siguió fue pesado, como plomo, como tierra mojada a punto de ceder. Desde el fondo del salón, un padre, el mismo que había sugerido alejar el bus escolar de la casa de Seo-jin, murmuró sin dirigirse a nadie en particular. «Nos hiciste pelear contra el equivocado». Varias cabezas bajaron, otras miraron a Jae-moon como si ya no los reconocieran. Él, por su parte, buscó miradas conocidas, aliados antiguos. Nadie respondió. Ni un gesto, ni un parpadeo. Bori, echado junto a Seo-jin, levantó la cabeza como si oliera algo que los humanos no podían o no querían detectar. Y entonces Hye-jin se acercó al oficial que la acompañaba, le susurró algo al oído y firmó un documento con trazo firme. El agente se dirigió hacia Jae-moon.
Orden de registro inmediata, extendida a su propiedad y cobertizo trasero. Jaemun dio un paso atrás, no dijo nada, no se resistió, solo bajó la vista. Seo-jin no celebró, no sonrió, no levantó el puño. Solo volvió a su asiento, acarició a Bori y respiró como quien lleva semanas sin hacerlo de verdad. Los días que siguieron no fueron escandalosos ni cinematográficos. Fueron lentos, grises y húmedos, como debe ser cuando la verdad emerge desde la tierra misma, mezclada con raíces, barro y silencio. Las retroexcavadoras llegaron a la calle con motores roncos a las 7 de la mañana. No hacían ruido innecesario. No hubo cámaras de televisión ni reporteros, solo una cuadrilla técnica con cascos blancos y cintas amarillas delimitando la zona donde Bori, días antes, había rascado como un animal desesperado por hablar. Al levantar la tierra bajo el bambú, no hubo gritos ni descubrimientos espectaculares, solo un sonido sordo de metal oxidado al golpear la pala mecánica. Luego otro, y otro más. 3 bidones más, todos con corrosión visible. Uno con una grieta profunda desde donde había goteado un líquido espeso que dejó marcas secas en la tierra, como venas negras extendiéndose en dirección al arroyo. El laboratorio no tardó en confirmar lo que ya era evidente. El perfil químico coincidía con los residuos listados en el inventario del almacén clausurado de Hanil Coatings. El mismo lote comprado en subasta y certificado, con firma incluida, por el propio O.J. Moon. La fiscalía actuó con eficiencia insólita. Jae-moon y Kang De-song fueron imputados por vertido ilegal de residuos peligrosos, falsificación de pruebas documentales, calumnia pública y atentado contra el ecosistema. El chat del vecindario, donde semanas antes abundaban las indirectas y los mensajes de sospecha hacia Seo-jin, cambió de tono. Ji-won, la dueña de la tienda, escribió con palabras simples: «Perdón, Seo-jin, te fallamos, yo también». Otros enviaron mensajes más personales. Unos ofrecieron cubrir el coste de las ruedas rajadas, otro dejó una caja de galletas frente a la puerta. Seo-jin no aceptó dinero, pero cuando Ji-won le ofreció un café caliente, lo aceptó en silencio y con una leve sonrisa. He-jin pasó por su casa 3 días después. No llevaba uniforme, no había periodistas, solo un portafolio bajo el brazo y cansancio honesto en los ojos. Se sentaron en la cocina. Ella dejó sobre la mesa una carpeta rotulada «Informe final, caso Arroyo». «La primera denuncia me condicionó más de lo que quisiera admitir», dijo ella sin rodeos. «En estos casos, quien grita primero suele controlar la narrativa, hasta que alguien como tú insiste sin gritar». Seo-jin no respondió de inmediato, solo asintió. Le ofreció té. Ella aceptó. Después de su visita, no volvió a mencionarse el tema en público. No hubo disculpas formales ni comunicados oficiales, pero algo cambió. Un sábado, con el aire limpio y el cielo bajo, Seo-jin caminó hasta el arroyo con Min-seo y Bori. La corriente seguía algo turbia, pero ya no olía a disolvente. El agua corría otra vez, aunque tímidamente. Plantaron 3 sauces jóvenes en la orilla, justo donde había estado la tierra removida. Las raíces, dijo el viverista, ayudarían a estabilizar el suelo y absorber contaminantes. Junto a los árboles, Seo-jin clavó una pequeña estaca de madera con una frase quemada a fuego lento: «Que el río recuerde». No hubo discurso, no hubo aplausos, solo algunos vecinos que, sin hablar mucho, también aparecieron. Algunos con guantes, otros con bolsas para recoger basura. Una niña lanzó una ramita al agua. Bori se acercó a la orilla, olfateó y rascó brevemente, como si buscara asegurarse de que ya no quedaba nada escondido. No hubo héroes, no hubo medallas, pero la injusticia que había asfixiado a Seo-jin se había dado vuelta sobre sí misma. Había intentado aplastarlo con mentiras, con miedo, con aislamiento, y fracasó. Todo quedó expuesto: las firmas, los documentos, las rutas nocturnas, la tierra abierta como una herida que por fin empieza a sanar. No porque alguien lo permitiera, sino porque alguien no se rindió. El arroyo no olvida, sigue corriendo, sin estruendo, sin prisa, como la verdad cuando, por fin, encuentra su cauce.